Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Este domingo, buzos que trabajan en el dique Potrerillos de Mendoza buscando a Concepción Arregui, asesinada por su marido hace casi 2 meses, dieron con un cadáver femenino durante su rastreo. Autoridades argentinas trabajan para confirmar la identidad del cuerpo hallado y si corresponde a la desaparecida chilena. Desde Mendoza, Argentina, tomamos contacto con nuestra compañera Carla Rodríguez, quien nos cuenta las últimas informaciones. Carla, buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos específicamente en Potrerillos, en el lugar donde se realizó la búsqueda durante esta jornada del cuerpo de Concepción Arregui y que aparentemente tendría resultados positivos. Quiero invitarlos a ver la imagen del día, que es el momento en que los buzos que han estado trabajando durante todos estos días en este sector de este embalse sacan un bulto envuelto en una carpa azul, en un saco de dormir en definitiva, y que al interior de él estaría el cuerpo de una mujer, y todo indicaría que se trata de Concepción Arregui. ¿Por qué todo indicaría? Porque concuerda con las declaraciones que entregó Roberto Audano, este hombre de 70 años, su marido, con el cual se casó hace 1 año y medio y con el cual estaba viviendo hace más o menos 4 años en Luján de Cuyo. Todo concuerda con su descripción porque encontraron a más o menos 17 metros de profundidad desde la orilla, unos 15 metros hacia el fondo y 17 metros de profundidad. Encontraron entonces este bulto envuelto, amarrado con cuerdas, y también había un candado, había una cadena que llegaba hasta un balde que tenía cemento, y que obviamente eso es lo que permitía de que este cuerpo se encontrara en el... Sí, bueno, hoy tuvimos un desperfecto técnico, estábamos recibiendo el despacho de Carla Rodríguez desde Potrerillos, Argentina, y nos estaba dando a conocer, todavía no están los estudios forenses para poder determinar a ciencia cierta de que se trata de Concepción Arregui, pero la descripción del marido de nosotros, ¿por qué al iniciar la nota dijimos que fue asesinada por el marido? Porque no solamente tiene que ver con lo que acusa una fiscalía, sino más bien con el reconocimiento del marido de que él fue el autor del asesinato. Y además, en la descripción que hace, el cómo llevó adelante esta acción, tiene que ver con las formas, o más bien con los antecedentes que entrega la pericia de hoy. Es decir, este balde con cemento, esta cadena, todo va calzando. Naturalmente, seguro que al final lo que va a dar el sí científico, el sí absoluto, va a ser algún estudio de ADN. Sabemos que por la data de muerte o por el tiempo en que habría estado bajo el agua el cuerpo de Concepción Arregui, de ser ella, y no es fácil o no a buenas ya primeras se reconoce un cuerpo. Naturalmente, el tiempo que pasa debajo del agua produce las deformaciones o lamentablemente las dificultades para el reconocimiento ocular. Muchas veces en estos casos se hacen por el trabajo de ortodoncia, de dentistas en general, por radiografías o algún trabajo de ADN. Por lo tanto, lo que Carla Rodríguez, antes de perder este contacto, porque en algún momento tuvimos el problema, estaba dándonos a conocer de que todo va calzando hasta ahora. ¿Podemos retomar con Carla? ¿Estás ahí, Carla? ¿En qué quedé? Ahí sí, Carla. Quedaste en que el balde... Sí, aquí estoy, Matías. Sí, que la descripción... Te estaba contando... Sí, eso, dale. Sí, claro, la descripción que hace Roberto Audano en su declaración es, en definitiva, que todo hace calzar con lo que se encontró en el día de hoy acá en el dique Potrerillos, de que está una mujer envuelta en este saco de dormir de color azul, que está amarrada, que también hay una cadena, y esa cadena está conectada a un balde que se encuentra, obviamente, que hace presión para que se encuentre en el fondo del lago, unos 17 metros de profundidad. Acá estuvo trabajando bomberos, estuvo trabajando también buzos privados de la escuela Aconcagua, y ellos han estado trabajando durante todo este fin de semana, y se nos contaba de que a 50 metros más o menos de distancia donde se encontró este bulto, ahí pudieron apreciar algo y en definitiva dar entonces con este cuerpo
y que va a tener que ser cotejado obviamente por pruebas de ADN si corresponde o no a Concepción Arregui. Les decía que este es un caso que se inició el día 5 de febrero con las mentiras de Roberto Audano, por llamarlo de alguna forma, porque él manifestó que la había ido a dejar a un terminal de buses después de una discusión porque ella iba a volver a Chile, cosa que no sucedió. Un mes después él termina confesando que le disparó en el dique Cipolletti y que después, posteriormente, de comprar 2 cámaras de neumáticos de vehículo, la trajo hasta acá y la arrojó en definitiva a unos 12 metros desde la orilla hacia el interior del dique, y posteriormente al pinchar estas gomas se habría hundido entonces el cuerpo de Concepción. Pero como les decía, es un caso que se inició hace 2 meses y hemos estado pendientes a ello, y quiero invitarlos de inmediato a la nota que preparó Juan Carlos Lepe con la historia de este crimen, con la historia de este caso, obviamente que ha conmocionado no tan solo a nuestro país, sino que también a Argentina. Fue al mediodía de este domingo que buzos de la policía de Mendoza lograron hallar el cuerpo de quien sería Concepción Arregui. Han dado con un cuerpo sin vida obviamente. Se presume que sea Concepción Arregui. Es la única mujer que tenemos desaparecida aquí en la zona. Tras 18 días de búsqueda en el dique Potrerillos, el cuerpo fue hallado a 17 metros de profundidad, envuelto en un saco de dormir atado con cuerdas y cubierto con una carpa de color azul, tal como lo había confesado su marido. Con un balde o valiéndose de un balde, el cual previamente había sido llenado con cemento o piedras, deja caer el cuerpo y él retorna nadando. Concepción Arregui desapareció el 5 de febrero pasado. Inicialmente su marido Roberto Audano declaró haber dejado a su mujer en el terminal de Mendoza, donde tomaría un bus hacia Chile. ¿Tuve sospechas? Sí, tuve sospechas, porque, mira, básicamente era esto. En la terminal, no teníamos pistas, no había, nadie la vio, nadie habló, entonces yo pensé que a lo mejor eso, no había salido de su casa con vida. Ninguna cámara de seguridad evidenció su paso por el terminal, tampoco hubo registro de salida del país, solo la palabra del marido. Y yo sí, porque él dijo que había estado en la terminal con ella, y si él no sabe qué pasó con la mujer, ¿quién iba a decir? Pasado un mes del presunto extravío, el 7 de marzo pasado, el peso de las sospechas y la presión policial terminaron por derrumbar a Audano. Reconoció haberla matado de un disparo. Y la policía venía todos los días prácticamente. Después de que ella desapareció. Claro. Pero ese día que vinieron lo llevaron, yo nunca imaginé que lo llevaban detenido. Porque lo llevaba, él me saludó cuando se fue, me dice chao Carlos, me hizo una seña de que estaba todo bien y que le cuidara la casa. Posterior a la confesión, la policía halló sangre de la chilena en el vehículo familiar. Además, el GPS del celular del marido lo ubicó en el dique Potrerillos en la fecha en que desapareció su mujer. Él no ha manifestado, no ha hecho saber cuál habría sido el móvil o el motivo que lo habría llevado a esto. ¿Pero podría ser un tema de dinero, ya que Concepción quería vender precisamente su terreno para volver a Chile? Si usted me está planteando la posibilidad, es posible que sea un tema de dinero. 5 años de intensa relación amorosa, Concepción Arregui había vendido sus propiedades en Chile para vivir con Roberto Audano en Mendoza. Unos días antes, unas semanas antes de que desapareciera esta señora, nosotros escuchábamos que estaban cortando el pasto. Pero era un trato muy amoroso entre los dos, pero muy amoroso. Nadie sabe en qué minuto la relación se fracturó, pero desde que Audano reconoció su autoría, la familia de Concepción Arregui ha exigido justicia y hallar su cuerpo. Roberto Audano, cónyuge de Concepción Arregui, nuestra Conchi, con el cual se encontraba en proceso de separación, ha reconocido haber asesinado a nuestra amada amiga y familiar. Sentimos, repudiamos y frente a las cuales exigimos verdad y justicia desde ya. Roberto Audano se encuentra recluido en la unidad de homicidios y delitos del Ministerio Público. El cadáver hallado en el dique Potrerillos será periciado por el Servicio Médico Forense Mendocino para posteriormente oficializar su identidad. La Fiscalía ya citó a conferencia de prensa para mañana lunes para dar cuenta del hallazgo.
Ahí teníamos entonces cómo ha sido este caso, el caso de Concepción Arregui. Yo les decía que todo hace concordar por la versión, por el testimonio que entregó Roberto Audano al Ministerio Público de que lo que encontraron en el día de hoy, este bulto, este cuerpo de una mujer por parte de bomberos y también por parte de esta escuela de buceo, correspondería a Concepción Arregui, pero que hay pruebas de ADN que realizar. Pero la Policía de Investigaciones de Chile ha emitido a través de su cuenta de Twitter, y si los leo textualmente, que ha recibido un comunicado de su par argentino donde se indica que cuerpo encontrado hoy en el dique Potrerillos en Mendoza corresponde a la chilena Concepción Arregui, desaparecida el 5 de febrero. Esa es una información entonces que la Policía de Investigaciones de Chile, porque recordemos, ahí también se puso la denuncia por presunta desgracia, entonces está confirmando de que el cuerpo corresponde en definitiva entonces a la chilena Concepción Arregui. Para el día de mañana, ¿qué se espera? Conferencia de prensa por parte del fiscal Pirrelo, que es el fiscal que ha llevado el caso. Nosotros hemos conversado durante todo este tiempo con el fiscal Gonzalo Nazar, que es el vocero del Ministerio Público, pero mañana es el fiscal del caso, quien estuvo en el día de hoy acá en el dique Potrerillos en las labores de rescate de este cuerpo, y mañana hay una conferencia de prensa. Lo más probable es que mañana también se realice la autopsia de rigor para lograr establecer cuántos fueron los disparos que dio Roberto Audano al cuerpo de Concepción Arregui y obviamente la causa de muerte, si fue por esos disparos o cuando en definitiva la lanza hasta este dique de Potrerillos. Y ya durante la semana esperar que la familia, que nos ha escrito hace tan solo minutos, de que aún no van a entregar ninguna versión de lo que ha sucedido durante esta jornada, entonces realicen la repatriación del cuerpo y la posible también la formalización o la audiencia de prisión preventiva en contra de Roberto Audano para determinar entonces si se mantiene en la cárcel de Mendoza, en la penitenciaría, o en definitiva por tener más de 70 años va a tener un arresto domiciliario en su casa. Todo eso es lo que se espera entonces para esta semana. Nosotros ya estamos acá en Mendoza para llevarles durante todos estos días entonces los antecedentes de este caso que ha conmocionado a nuestro país y también acá a Mendoza. Bien, Carla, completo informe y estamos atentos a las novedades. Buenas noches. Bueno, y mañana se reanudan los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda boliviana contra Chile. Este lunes es el turno de la nación altiplánica y el presidente Evo Morales ya se encuentra en Holanda para estar presente en el tribunal. Sobre todo esto nos cuenta nuestro enviado especial Mauricio Bustamante. Mauricio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aunque no lo parezca, la Corte Internacional de Justicia sigue allí al fondo, cubierta evidentemente bajo la niebla y el frío que se han hecho presentes aquí en La Haya. La primavera aparece solo a ratos en Holanda. Bueno, quedan nada, un par de horas nada más para la penúltima jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia. Es el turno de Bolivia. Atentos, advierten y miran también desde la delegación chilena con el presidente Evo Morales, que nuevamente está aquí en Holanda. Tenemos algunas imágenes exclusivas de su llegada al aeropuerto de Rotterdam, el más cercano a esta ciudad, a eso de las 3 de la tarde. Pero una jornada que comenzó de manera muy diferente, tal como lo contamos en la siguiente nota. Entusiasmado luego de ver el triunfo de La Roja en Suecia, parte de la delegación chilena en La Haya se animó a hacer lo propio. Pese a que la temperatura no superaba los 10 grados, desafiaron a un grupo de enviados especiales a este partido que, según los entendidos, tuvo más de negociación que de fútbol. Es una manera de relajarnos para llegar a trabajar, porque vamos de este partido directamente a trabajar en los argumentos que pensamos que Bolivia va a esgrimir el día lunes. Por favor, vamos a hablar. Vamos a convocar la conferencia. De menos ánimo, al menos con la prensa chilena, llegó nuevamente el presidente Evo Morales a La Haya. El mandatario boliviano no respondió ninguna pregunta de quienes lo esperábamos en su hotel y solo a través de su cuenta en Twitter manifestó venir con confianza y esperanza, acompañados por la Pachamama, los Achachilas y con Dios, con la fuerza de la razón, la verdad y con dignidad para volver al Océano Pacífico con soberanía. Alamant, junto a los senadores Isabel Allende y Ricardo Lagos Weber, más los diputados Isa Cort y Vlado Mirosevic, se sumaron hoy a la delegación chilena en reemplazo de los 5 parlamentarios que estuvieron la semana pasada. Buscan dar señales de apoyo y unidad política a una causa que dicen va más allá de los partidos o los gobiernos en ejercicio, extrañado sí del rumbo que han tomado las cosas en Bolivia. Yo creo que es parte del show del presidente Morales. Yo no creo que vaya a tener ningún efecto positivo en la Corte. Morales estuvo, antes de venir para acá, en reuniones en España con las más altas autoridades de España.
sale diciendo de que en definitiva España ha apoyado su causa y es desmentido categóricamente por todas las autoridades españolas. En consecuencia, es parte del show al que nos tiene acostumbrado Evo Morales y yo no creo que vaya a ayudar su causa. Y de golpe este mismo personaje cambió, se puso agresivo, se retiró de la mesa de conversaciones que teníamos una agenda bilateral muy amplia y muy voluminosa, y tenemos una persona hoy día que es lo que hace, que insulta permanentemente. Yo lo desconozco profundamente, le he tenido una gran admiración, pero creo que él ha deteriorado y ha hecho que las relaciones entre Chile y Bolivia se retrotraigan al menos 20 o 30 años. Junto al canciller Roberto Ampuero, los parlamentarios visitaron esta tarde los exteriores de la Corte Internacional de Justicia. Este domingo cerrado al público, pero desde el lunes escenario de 2 nuevas jornadas de alegatos orales en la causa que inició Bolivia en busca de una negociación que les dé salida al mar. Bueno, la jornada de este lunes comienza como siempre a las 10 de la mañana en Holanda y hasta la 1 de la tarde, pero atención, ya lo hemos advertido, ha iniciado este fin de semana el horario de verano en Holanda y en toda Europa, y por lo mismo en horario chileno los alegatos serán entre 5 y 8 de la mañana. Estaremos un poquito antes transmitiendo como siempre en directo junto a Jean-Pierre Salinas en las imágenes desde la Corte Internacional de Justicia. Que tengan muy buenas noches, hasta un rato más. Bien, Mauricio, muchas gracias y estaremos atentos también a esta información. Retornar al mar con soberanía. El gobierno de Evo Morales ha logrado penetrar con ese mensaje en la población boliviana a través de una campaña comunicacional que no permite voces críticas. Aquí no hay matices para Bolivia. Este es el informe de nuestros enviados especiales en La Paz. Presidente Evo Morales Ayma. Buscar una salida con soberanía. ¿Banderitas? El tema que convoca a todo un país, probablemente el único que aquí provoca absoluto respaldo. Mar para Bolivia es la consigna, una que se toma calles, provoca manifestaciones, incendiarios discursos y arengas de todo tipo. ¡Patria o muerte! Un anhelo que siempre ha estado presente en la historia boliviana, una demanda que el gobierno reitera hasta la saciedad, no importa el tipo de actividad, su temática, si el mandatario está entregando una escuela o está inaugurando una nueva línea del famoso teleférico de La Paz. Siempre surgirá un gesto o una directa alusión, mensaje tan protagonista como la figura de Evo Morales, la que está en cada esquina, en cada obra pública, acompañando las letras que exigen reivindicación. Comunicacionalmente el gobierno no quiere que queden dudas si hoy el mar está cerca, como en Bolivia aseguran. Esto es obra de Evo Morales. Bolivia no ha cesado ni cesará de buscar una solución que le permita un acceso libre, útil, soberano a las costas del Océano Pacífico. Pero para muchos el mensaje de Morales genera confusión, porque cada vez que habla del litigio de La Haya, también habla de soberanía, de un acceso con esa categoría a las costas del Océano Pacífico, lo que no está en discusión en el Tribunal Internacional. Si alguien rebate eso, de inmediato provoca la reacción del gobierno. Lo vivimos el día miércoles, cuando la pregunta provocó incomodidad en el mandatario. ¿Se puede con esa premisa establecer mar para Bolivia hoy o que Antofagasta será boliviana si en definitiva la soberanía no está en juego? El hecho provocó una ofensiva llamativa para nosotros cuando la situación fue abordada en el canal de televisión del gobierno. Hay una parte de la prensa chilena que está sobrepasando todo límite. Quien habla es la propia ministra de Comunicaciones, quien presentó el video de la conferencia. Y quisiera que veamos también cuestionamientos al más alto nivel por el solo hecho de hacer una pregunta. Usted ha tenido una disputa, de hecho, con el presidente Piñera. El periodista chileno, que reitero, de mala leche, intentaba ponerle una trampita, una zancadilla, a ver si el presidente se equivocaba. El hecho sería abordado por el propio Morales en una actividad realizada al día posterior. Algunos periodistas chilenos, no todos, algunos, con mucha agresividad. Siento nerviosismo, entiendo. Molestia que provocó que en esa jornada por varias horas se nos negara el ingreso a la sede de gobierno y se nos chequeara y contrachequeara nuestras identidades. Desde ese día, la televisión estatal graba varios de nuestros movimientos y somos fotografiados por medios de comunicación y personas que no quieren identificarse. ¿Usted trabaja para el gobierno? No. ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! Bueno, este es tal vez el único tema donde todos los bolivianos estamos unidos.
Samuel Doria Medina es uno de los líderes de la oposición de su país, exministro, candidato presidencial en 3 ocasiones. En la última elección llegó segundo y no descarta competir en las de 2019, las mismas que anhela Evo Morales. Aunque el referendo de su país le prohibió reelegirse, Morales, desoyendo al pueblo, acudió a otra instancia que le permitió postular, lo que trajo críticas, lo que llevó a muchos a decir que el tema que une a un país lo está utilizando. Y si bien pueda haber, como ha sido nuestra historia, alguien que quiera usar el tema en su beneficio, él es el que se perjudica porque los bolivianos sabemos que es un tema de todos los bolivianos. Entonces, en este tema estamos unidos todos los bolivianos. La campaña comunicacional del gobierno es potente y porque genera consenso, penetra sin problemas cada alegato boliviano. De hecho, aunque se desarrolla de madrugada, es esperado con una vigilia. Este lunes no será la excepción y los preparativos ya comenzaron en la principal Plaza de la Paz, hasta donde han llegado en jornadas previas decenas de bolivianos, muchos de ellos funcionarios públicos, para gritar consignas, enarbolar banderas y cantar el himno del mar. La expectación así es alta, más si el discurso del gobierno promete la soberanía, lo que no está en discusión, como aseguran nuestras autoridades. Mensaje que se toma calles y edificios, consigna que acompaña a Morales en cada actividad que encabeza. Y un hombre fallecido y otro herido. Ese fue el resultado de una nueva balacera al interior de una discoteca, esta vez en la comuna de Independencia, en Santiago. Un grupo de personas armadas se encontraban al interior de este local y atacaron a disparos a una pareja de hermanos con quienes mantenían rencillas anteriores. Uno de los autores ya fue detenido. Son imágenes que lamentablemente se repiten con frecuencia. Las vemos cada cierto tiempo en locales nocturnos donde la mezcla de alcohol y violencia cobra sus víctimas. Jóvenes que entran armados a discotecas y que ante la más mínima provocación o conflicto no dudan en abrir fuego. Escenas similares son las que con horror pudieron ver muy de cerca las 40 personas que en la madrugada de este domingo se encontraban en la discoteca La Morenita de Independencia. Eran las 12 de la noche cuando se desató la tragedia. Entonces escuché los disparos y los gritos y la gente corría hacia los baños. Y cuando yo salí dije, ¿qué pasa? Entonces me imaginé que era simplemente una pelea, pero no. El sonido de los disparos obligó a los asistentes a huir hacia el exterior del local, mientras en el interior se cometía un homicidio. 4 sujetos, según versiones de los testigos, habrían ingresado hasta un local comercial de expendio de bebidas alcohólicas, percutiendo 4 tiros hacia una persona que se encontraba como cliente en compañía de su hermano. Quien recibía estos disparos era Jorge Luis Otiniano Villanueva, ciudadano peruano que se encontraba en el local junto a su pareja. Lo acompañaban su cuñada y su hermano. Este último también fue víctima de los disparos, aunque solo resultó herido en el abdomen y quedó fuera de riesgo vital. La Brigada de Homicidios de la PDI inició las indagaciones para conocer las circunstancias de este hecho. Un conflicto al interior de este pub discoteca, pero anteriormente mantenían rencilla entre ambos grupos, por decirlo de una forma. La familia de la víctima con los amigos de los imputados. Así fue como estos 2 grupos se enfrascaron en un conflicto donde esta pareja de hermanos sacó la peor parte, no imaginando que sus contrincantes estarían armados al interior del local. La investigación dio frutos durante la mañana, logrando la detención de uno de los autores. Se logró establecer la responsabilidad de 2 personas, de las cuales uno de ellos ya se encuentra detenido, que su detención fue en horas de la mañana, al interior de su domicilio particular. David Sebastián Cabrera, de 29 años, ciudadano peruano, es el acusado de disparar junto a otro sujeto, que ya estaría plenamente identificado, en contra de esta pareja de hermanos. Esta tarde se llevó a cabo la audiencia de control de detención donde la Fiscalía Centro Norte le imputó los cargos de participación en el homicidio simple de Jorge Luis Otiniano Villanueva y del homicidio frustrado de su hermano. Sin embargo, este último se indica al segundo de los atacantes como el autor del disparo que lo hirió, por lo que la prisión preventiva para el imputado será revisada dentro de los próximos días. En consecuencia, lo que se le está atribuyendo era participación en el homicidio
en una forma de autoría diversa, no directa, lo que el tribunal desechó a la luz de los antecedentes preliminares. David Sebastián Cabrera permanece recluido a la espera de la resolución que tome el próximo martes la Corte de Apelaciones respecto de su libertad o prisión preventiva. Mientras tanto, la policía busca al segundo atacante de esta pareja de hermanos. Y para construir un parque de 40.000 metros cuadrados de áreas verdes en Cerro Navia, vecinos y voluntarios limpian microbasurales. La idea es darle dignidad, calidad de vida a los moradores que viven en ese sector. Hoy, varias personas, entre ellos niños, deben convivir con los desechos que muchos van a botar allí. En este sector a orillas del Mapocho se vive la precariedad. Así quedan los vecinos marginados del progreso, los niños bordeando el abandono. Cambiar este entorno urge. Aparte de la contaminación, hay gente de escasos recursos que vive ahí a la orilla del río. Entonces ellos son los que se ven más afectados, porque están en peores condiciones ya por no tener vivienda, en peores condiciones por la basura y la contaminación que hay aquí. Ellos y los otros moradores de la zona se afligen por este horizonte de microbasurales que se instalaron en esta área de Cerro Navia. Muchos vienen de lejos a desechar. También algunos vecinos lo hacen, cuentan. Cuando tú vas a Las Condes, tú vas caminando, no sé, tú no botáis un papel, pero tú estás acá en las poblaciones y sí lo botáis. Y eso que vivía acá. Entonces yo creo que por eso digo que es como que a la gente no le importara en el fondo donde vive, que su entorno esté bien, que esté limpio, porque eso merecemos. El río Mapocho hoy día expresa la cara que no queremos del país, una cara que segrega, que excluye y que margina. Por eso todos ellos se dieron cita aquí. Gente que vino a limpiar porque quieren que este lugar se transforme en un gran parque. La autoridad dice que construirá multicanchas, juegos infantiles, un anfiteatro, áreas de picnic, una zona para practicar skate. Espacios lindos, limpios, seguros, amigables. Eso es lo que queremos, calidad de vida para Cerro Navia y dignidad, sobre todo dignidad. Tiene que ser así. No podríamos tener un espacio tan lindo como la Costanera, no sé, Andrés Bello, ¿por qué no acá igual? Todos somos ciudadanos y con derechos. Por ahora, mientras aún no se inician las obras, piden la fiscalización de todos. Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos a ser fiscalizadores, a denunciar a través de las redes sociales, a grabar videos. Queremos ganarle la batalla a la basura ilegal. Creemos que podemos construir un Santiago mucho mejor entre todos. Una exigencia impostergable, porque a pocos metros de donde en esta oportunidad se limpiaba, la basura cundía. A escasos kilómetros se propagaba, tanto como la necesidad de cambiar el paraje. Donde el Mapocho casi desaparece, hay niños jugando. Ellos necesitan, merecen que no se pierda de vista lo que realmente importa. Gran gesta esa y a todos nos importa, ¿no? Limpieza, ciudad, dignidad a esas personas. Nos vamos al exterior. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fue arrestado este domingo en Alemania tras la orden internacional de captura que reactivó la justicia española. Tras su detención se produjeron masivas movilizaciones que dejaron al menos 50 personas heridas. Quiso pasar a la historia como el líder que lograba el sueño de ver una Cataluña independiente. Pero después de esta declaración, todo se volvió cuesta arriba. Asumo el mandato de que Cataluña debiera convertirse en un Estado independiente en forma de república. Esas palabras le valieron la destitución de su cargo como presidente regional, una orden de detención europea en su contra y se autoexilió en Bélgica. Cuando este domingo quiso ir a Alemania, ya no pudo seguir escapando. El señor Puigdemont fue arrestado esta mañana por una patrulla de tráfico. Ahora está bajo custodia policial. Los ánimos en las calles de Cataluña se encendieron en cuanto se supieron las noticias que llegaban de Alemania. Puigdemont quedó detenido provisionalmente en la prisión de Neumünster, mientras trataba de cruzar la frontera en auto desde Alemania tras haber estado en Finlandia.
La medida se da después de que el Tribunal Supremo Español reactivara la orden de detención europea en su contra por los cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Esa orden se había retirado mientras Puigdemont estaba en Bélgica, pues la ley de ese país no contempla los delitos por los que se le pretende juzgar. En Alemania, en cambio, esos delitos pueden significar hasta 10 años de cárcel. Por eso, el pedido de detención se reactivó en cuanto se supo que había abandonado Bruselas para participar de una conferencia en Finlandia. Estoy muy decepcionado con una cosa, no con la posesión de la Unión Europea sobre la independencia, sino por su silencio frente a la violación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Eso no es aceptable. La policía catalana se enfrentó con los independentistas que salieron a manifestarse en distintos puntos de la región para expresar solidaridad con su expresidente. La jornada terminó con incidentes y más de 50 personas resultaron heridas. En Alemania deberán analizar si extraditan a Carles Puigdemont a España para que sea juzgado. Su defensa insiste en que en España no se darán las condiciones para que le realicen un juicio justo. Este lunes se espera que comparezca ante la justicia alemana, mientras el futuro del rostro más conocido del independentismo catalán se vuelve cada vez más complicado. Y 21 años después de su ex compañero de banda Paul McCartney, Ringo Starr fue nombrado Sir por la corona británica. ¿Qué significa este título? Y además veamos que otras reconocidas figuras han reconocido el mismo título honorífico. De leyenda de la música, caballero real de Ringo Starr a Sir Richard Starkey. Con 77 años, el músico es el segundo Beatle que obtiene una distinción, reconocimiento que llega 21 años después de la de su ex compañero de banda, Paul McCartney. We were talking about music. He loves the Beatles, and I congratulated on the next baby. And he said, any minute now, and I said, good. I know what it's like. I've got 3 of my own. Cuando se le nombra caballero a Ringo Starr, en el fondo se le está haciendo un aporte a esta forma de hacer las cosas y de ver la vida común. En el fondo está diciendo, tú eres valioso, tú has aportado a nuestra identidad común porque somos tan diversos, pero dentro de esa diversidad podemos distinguir cosas que nos unen. Si retrocedemos 53 años, en 1964 en el Palacio de Buckingham los Beatles recibieron la condecoración como miembros de la Orden del Imperio Británico, todo en un ambiente de euforia, fans y el esplendor del cuarteto. Más de 1000 personas, entre famosos y ciudadanos anónimos, reciben condecoraciones de distinto rango en el Palacio de Buckingham. Aquí se destaca tanto la trayectoria personal como el compromiso civil. Uno ve el listado y hay deportistas, científicos, cantantes. En el fondo es como una cultura que reconoce el esfuerzo y el aporte individual a la comunidad. Sir Roderick Stewart, for services to music and to charity. En junio del 2016, a los 71 años, Rod Stewart fue nombrado caballero. Su trabajo musical y humanitario le valieron este reconocimiento que recibió de manos del príncipe Guillermo. El título de Sir o Dame para las mujeres a partir del reinado de Jorge VI se le puede otorgar a celebridades como el caso, por ejemplo, de la actriz Helen Mirren en el año 2003 o Joan Collins en el 2015. Premia el aporte al Reino Unido en ámbitos distintos como deporte, ciencia, empresarios, escritores, artistas. Es la marca registrada también, en ese sentido es como son, en el fondo también es ser embajadores del país. Mr. Andrew Murray, for services to tennis. En 2013 el tenista Andy Murray recibió la Orden del Mérito. 10 años antes, David Beckham, una de las estrellas más importantes del fútbol inglés, recibió la condecoración de manos del entonces primer ministro Tony Blair. Beckham, eso sí, volvió al palacio, ahora él como acompañante de su mujer, Victoria, que en el año 2017 obtuvo el mismo reconocimiento. Cantantes actuales como Adele, Ed Sheeran, figuras del cine que van desde Sean Connery, Catherine Zeta-Jones y Kate Winslet, pero también hay quienes se negaron a ser investidos por la monarquía británica. Uno de ellos es el fallecido cantante David Bowie, que consideraba que ese tipo de distinciones no iban con él. En 1969, John Lennon devolvió la misma condecoración que había recibido junto a los Beatles hace algunos años, en protesta por el apoyo de Gran Bretaña a la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam. Stephen Hawking también lo rechazó. Entonces, porque en el fondo también está de acuerdo a la contingencia política y cultural del momento.
20 de marzo de 2018, fecha que sin duda recordará a Ringo Starr, hoy caballero comendador de la Orden del Imperio Británico, condecoración presidida por uno de sus fans más importantes, el príncipe Guillermo. El presidente Piñera y su gabinete participaron del Te Deum evangélico, donde las iglesias protestantes celebraron el servicio de acción de gracias por el inicio del nuevo gobierno. El mandatario defendió las reformas que impulsan a la ley antiterrorista. El pueblo evangélico elevando su plegaria por el éxito del nuevo gobierno en una asamblea como siempre colorida y vistosa, donde rogaron para frenar los avances de la crisis moral, según algunos de los 8 pastores que tomaron la palabra. Tuvimos nuestro Te Deum tradicional en la Catedral de Santiago, con todos los distintos credos, y ahora nos ha invitado la Iglesia Evangélica a desearnos una buena suerte en la labor de gobierno. Así que encantado y muchas gracias. Y entre esos desafíos de gestión y éxito, el primero a la vista es la demanda boliviana, sin duda, que también fue tema en este servicio de acción de gracias. Como en el fútbol, más que pensar un poco en cómo juega el rival, hay que pensar en cómo juega uno. Yo creo que Chile mostró argumentos claros, sólidos respecto a la posición que se basa en el derecho y en la historia. Evo Morales tiene que asilarse en respaldos de personas como el presidente de Venezuela, que es un país completamente aislado, donde no se están cumpliendo las normas democráticas por lo que sucede en su país, así que creo que no es un apoyo muy valioso. El presidente a su turno defendió el plan para la Araucanía, destacando el perfeccionamiento de la ley antiterrorista. Que esto lo hacemos no en contra de un pueblo, los terroristas son terroristas, independientemente de la etnia, la religión o el origen que ellos tengan. Y por lo tanto confundir a los mapuches con terrorismo es un tremendo error que este presidente no va a permitir. Hasta ahora el terrorismo estaba avanzando en nuestro país porque había una actitud de ambigüedad, de debilidad, y eso fomenta la impunidad. El ministro de Salud hacía un llamado a las mujeres chilenas ante el temor por el cambio del protocolo sobre objeción de conciencia en la ley de aborto. Quisiera hacer un llamado a las mujeres para que ellas tengan absoluta certeza cuando ellos requieran, particularmente las más vulnerables, una atención obstétrica de urgencia. Nosotros estaremos disponibilizando todo el aparato del país, sea este público o privado, para que nunca ellas puedan faltar y no tener acceso a esta atención. En la vereda defensora de los objetores de conciencia, por cierto que todos los obispos en pleno. Justamente la palabra lo indica, es un tema de conciencia. Y lo voy a decir muy seriamente, no podemos violentar las conciencias de las personas, ni siquiera porque una ley lo haga. No es que seamos excluyentes, pero sí acogemos a todos siempre y cuando se respeten nuestros principios. En lo que dice relación con los oficios religiosos y matrimonio, también por objeción de conciencia no podríamos bendecir un matrimonio de personas del mismo sexo. Y como no hay Te Deum evangélico sin polémica, la ausencia de la mesa del Senado gatilló las críticas entre sus pares. Me parece una falta de respeto lo que ha hecho la mesa del Senado de la República, de no haber estado presente en un acto solemne de oración por Chile. Creo que aquí ha habido un sesgo político. Hay cuestiones protocolares que, aunque no le gusten, hay que cumplir. Bueno, yo he venido siempre regularmente que puedo a las ceremonias del mundo evangélico, así que estuvimos presentes al menos como Cámara de Diputados. Yo además soy creyente y obviamente le doy importancia a esta participación. El Senado tiene que haber tomado su decisión, no sé lo que pasó con la mesa, pero habían varios senadores, pero obviamente no estaba ni el presidente ni el vicepresidente. Habrá que preguntarles a ellos. No ha sido siempre fácil la relación del presidente Piñera con las iglesias evangélicas, como tampoco lo fue la de la presidenta Bachelet. En esta oportunidad, en la primera oración por el éxito del nuevo gobierno, todos quedaron contentos. Y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que Corea del Norte representa una amenaza real y pidió cooperación para poder resolverlo. En un discurso realizado durante su visita a Tokio, el exmandatario señaló que el programa de armamento de Norcorea supone una amenaza significativa para todo el mundo y agregó que ningún país podrá resolver el problema por sí solo, ya que necesita la ayuda internacional para realizarlo de manera objetiva.
24 horas Deportes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Da la sensación de que todo lo que hace en la cancha Arturo Vidal va con intención. No deja nada al azar, nada a la suerte. Todo tiene control en los pies de Arturo Vidal. Eso es lo que pasa hoy en día con la selección chilena, con este estreno positivo para Reinaldo Rueda, en el inicio de un nuevo proceso al mando de la selección nacional. Por lo demás, el Rey Arturo se convirtió en el 6º goleador histórico de la selección nacional y el volante que más anotaciones ha convertido en nuestra escuadra nacional. El Rey Arturo, la figura en el estreno de la era Rueda en la selección chilena. Fueron más de 20.000 los chilenos que llegaron al estadio Friends en Estocolmo a vivir una verdadera fiesta, y antes del encuentro de La Roja ante Suecia, un hincha nacional predijo el resultado. 2-1 ganamos, 2-1. Porque teníamos los mejores jugadores del mundo, Alexis Vidal. Y fue justamente Vidal el que abrió el marcador con un golazo de clase mundial. El centro de arriba, Arturito Vidal. El Rey Arturo fue la gran figura de la selección chilena en el triunfo ante Suecia por 2-1, que marcó el debut de Reinaldo Rueda como entrenador de La Roja. Justo ahora estábamos comentando, ¿no?, con el presidente y con el cuerpo técnico, ¿no?, la dimensión de Arturo y bueno, esas son las experiencias que hay que capitalizar, ¿no? Elogios para Arturo Vidal que no se detuvieron por parte del técnico colombiano, que tiene al volante del Bayern Múnich como pieza fundamental en el andamiaje del equipo chileno. Arturo, creo que sobran las palabras, ¿no?, de la condición, ¿no? El Rey Arturo demostró por redes sociales su felicidad con el triunfo, donde fue elegido la figura del partido y con su anotación se transformó en el 6º goleador histórico de La Roja. Es una pena que la Copa del Mundo no tenga esa participación de Chile por todo lo que significa Chile como colectivo y más por la gran dimensión que tiene Arturo. Los elogios también llegaron desde el extranjero. El diario español Marca catalogó la actuación de Vidal como sublime y tildó al volante nacional como el comandante de la sala de máquinas chilena. Como siempre, Arturo Vidal, que está metido en todas, tanto en ataque como en defensa. La fuerza y la estética, es un jugador que hace cosas maravillosas. Además, en el duelo ante Dinamarca del próximo martes, Vidal entrará junto a Jan Bosellur en la selecta lista de jugadores que han defendido a La Roja en un centenar de ocasiones. La Roja partirá el lunes a Dinamarca, mientras Arturo Vidal sigue siendo el más requerido por los hinchas. Se sacó fotos, firmó autógrafos y fue el encargado de la música. El gran momento que vive el Rey en su club lo plasmó en La Roja, donde una vez más fue el pilar fundamental del equipo de todos. Y la máxima figura de la fiesta chilena en Estocolmo, en Suecia, anotó el 1-0, mientras que el segundo gol de Chile lo convirtió Marcos Volados, un jugador de 22 años, antofagastino, que se convirtió en el héroe inesperado de La Roja en este inicio del proceso de Reinaldo Rueda. Un jugador que fue desechado por Colo-Colo, ahora llega a Universidad Católica con 22 años, con la intención de convertirse también en uno de los puntales del recambio que de a poco está intentando instalar Reinaldo Rueda en la selección nacional. Esta es la historia del héroe inesperado, Marco Volados. Fue un triunfo que devolvió la ilusión, la alegría y que dejó sensaciones positivas. Una victoria que pudo terminar en empate ante Suecia, si no es por la aparición del héroe inesperado de La Roja en Estocolmo. Chile tiró la diagonal, tocó para el Nico Castillo, Castillo quería tocar para Alexis, está, Galón no se arrepiente, gol. 18 minutos en la cancha le bastaron a Marcos Volados para dar que hablar en la selección. El extremo que reemplazó a Ángelo Zagallo a los 70 minutos debutó con gol en La Roja adulta. Todo un sueño para uno de los más jóvenes de este nuevo ciclo, que guardó silencio en zona mixta, pero sí recibió elogios de Reinaldo Rueda. Creo que es reconfortante, ¿no? Porque es un joven también de proyección y que entró con mucha personalidad, con gran solvencia y bueno, tuvo la fortuna de ser muy certero en la situación de remate y poder brindarnos ese triunfo que al final creo que premia por todo lo que hizo la selección en la cancha.
terrible, no sé, se me sale el corazón del pecho. Estoy orgullosa. Orgullo, alegría, feliz por él, por todo lo que quiso. El orgullo de Villa Alemania de su familia, a Marcos lo bautizaron como la Perla del Norte, un talento que debutó a los 15 años en los Pumas y tras grandes temporadas en el Calvo y Bascuñán llegó en 2016 a Colo-Colo, en su paso más importante como jugador. Tenía muchas ganas de jugar acá en Colo-Colo y gracias a Dios se me dio. Sin embargo, sumó pocos minutos y tras 1 año y medio en Macul se fue a préstamo a Universidad Católica de la mano de Beñat San José, quien ya lo había dirigido en Antofagasta. Primero darle las gracias por la oportunidad que me dieron y ahora la voy a aprovechar bien. Habilidoso pero irregular, fue parte de los microciclos de Reinaldo Rueda y hasta él se sorprendió con su aparición en la primera nómina del colombiano. Un amigo me manda un mensaje y me decía, me felicitaba y no tenía idea de qué. Y ahí él me cuenta y nada, no lo voy a creer. El debut en la roja adulta de un joven con recorrido en selecciones menores. Estuvo en el fiasco de la Sub-20 en el Sudamericano del 2015 y fue campeón en el torneo Alcudi al mismo año. Fue parte de la lista de 42 jugadores de Pizzi previo a la Copa Centenario y pese a que no viajó, todo esfuerzo vale la pena. Lo saben sus familiares, los principales testigos y pilares en su carrera. Lo que está logrando ahora yo creo que es premio al esfuerzo, a la perseverancia, a lo que él siempre tuvo como objetivo, que fue el fútbol. Uy, sí, ayer lloré mucho. Ay, no me... La carrera marcada por los altos y bajos de Marcos Volados, una promesa que quiere ser realidad, un talento que sin pensarlo se transformó en el héroe inesperado de la Roja, de Reinaldo Rueda. Y a propósito del recambio, hoy la selección chilena sub-19 dirigida por Héctor Robles se coronó campeona del cuadrangular amistoso Sport for Tomorrow realizado en Paraguay durante esta semana. El equipo nacional derrotó este domingo 1-0 a Venezuela sub-21, que son los subcampeones mundiales junior. Y después de eso lograron levantar el título. Antes la Rojita ya había vencido a Japón y también a la selección de Paraguay. En una escuadra donde destacan, por ejemplo, el Nico Guerra, que actualmente está en la Universidad de Chile. También Marcelo Allende, hoy en el Necaxa mexicano. En esta escuadra que se prepara para el Sudamericano sub-20 que se va a realizar en Chile el próximo año. Y aprovechando la fecha FIFA, la Universidad de Chile jugó un amistoso internacional frente a River Plate ayer por la noche en el Estadio Nacional. ¿Qué sucedió? Victoria aplastante del equipo del muñeco Gallardo ante Hoyos. La apertura de la cuenta en el segundo tiempo vendría después de este penal del portero Fernando de Paul sobre el colombiano Rafael Santos Borré. Bien cobrado por el juez Piero Massa. Desde los 12 pasos, sin mayores contratiempos, Nicolás de la Cruz, el uruguayo, anotaba el 1-0 cuando estaba iniciándose el complemento de este encuentro, ante unas 20.000 personas en el Coloso de Ñuñoa. Segunda fracción, Rafael Santos Borré, el colombiano, convertía el 2-0 solo frente a la portería de Paul. La pelota logra ingresar en su integridad a la portería azul y cuando el partido estaba expirando, no te pueden hacer un gol de un balonazo largo. Aparece Rafael Santos Borré para convertir el 3-0 definitivo con el que River Plate derrota a la U en este amistoso. El próximo partido de los azules, ya de forma oficial, va a ser por el Campeonato Nacional frente a Audax Italiano y después ante Racing en Copa Libertadores. Y arrancó la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia y fue el piloto alemán de Ferrari, Sebastian Vettel, quien se quedó con el primer lugar. Así consiguió el triunfo en su carrera número 48 y su tercera en el circuito de Albert Park de Melbourne. La siguiente fecha se va a disputar en el circuito de Sakhir en el Gran Premio de Bahrein el próximo 8 de abril. Vettel, el hombre que quiere devolverle el protagonismo a Ferrari en el automovilismo mundial.
Y en el Master 1000 de Miami ya no quedan chilenos, pero esto es lo más trascendente de la jornada, la victoria del argentino Juan Martín del Potro, 6-2 y 6-2 frente al japonés Kei Nishikori, con puntazos increíbles como este para la Torre de Tandil, que actualmente está en el 6º lugar del ranking ATP, y si gana el título, tal como ya lo hizo la semana pasada en Indian Wells, va a escalar hasta la 3ª posición del ranking, solamente superados por Rafael Nadal, que esta semana va a superar a Federer en el ranking, volverá al número 1, y claro, el suizo, Su Majestad, que ya anunció que no va a jugar la temporada de arcilla y por ende se va a restar también de Roland Garros, uno de los Grand Slam de esta temporada. Juan Martín del Potro, para suerte de nosotros, no va a estar en la serie de Copa Davis entre Chile y Argentina el 6 y 7 de abril, que se va a disputar en San Juan y que va a ser transmisión de Televisión Nacional de Chile, Matías del Río. La U bien afectada por los jugadores citados a la selección. ¿River cuántos tendrá? No, River estaba con... No, ni siquiera equipo B, equipo C. Ah, River más sí, C sí, todavía. sí. Que... Mira. Ahora, la U, una mixtura entre suplentes y titulares también. Muy bien. ¿Y la figura Volados? Bueno, próximo del fin de puntero. semana vuelve el campeonato nacional Colo-Colo Católica. Muy bien, pues, Pablo, que estén. Nos vemos. Chao. Buenas. Pausa y volvemos. Espérenos. Comenzó el otoño y con él esos primeros resfriados de la temporada. Es la hora entonces de buscar ahí en el botiquín para enfrentarlos. Ahí están los medicamentos que quedaron de años anteriores, o vaya a saber uno desde cuándo. Pero antes de usarlos, busque, por supuesto, la fecha de vencimiento. ¿Dónde está? Ese es el problema. Preste atención a esto. Es increíble el alcance que puede tener nuestra vista desde la Torre Costanera, el edificio más alto de Latinoamérica. ¿Cuánto será? No, kilómetros. 5 kilómetros, puede ser. Quizás un poco más. 15. Unos 15 millas. Unas 15 millas. Sí, no entiendo el metro, pero son como 15 millas. Como sea, se puede ver de lejos. Está un gatito y al lado dice humano. Ya, no alcanza a tener ningún problema, lo ve con facilidad. Sí, muy fácil. Realmente de muy lejos. Sí, pero se avanza a ver. Perfecto. Pero note la diferencia si el ejercicio lo hacemos 300 metros más abajo. Hola, ¿les puedo hacer una consulta muy breve? Y no es que no nos vean a nosotros, eso da lo mismo. El desafío es leer la fecha de vencimiento de un medicamento. No sé claramente cuál es la fecha. Ahí hay letras escritas, pero no sé, 30, 40. Debe ser más clara, más nítida o de otro color, no sé. Algo que la destaque. En el Centro de Baja Visión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile saben de esto. Es algo que es muy común, pero que ha sido poco visibilizado en la sociedad. ¿Y qué concepto más acertado? Pues poco visibilizado ha sido el tema de la escasa visibilidad que las fechas de vencimiento tienen en múltiples medicamentos de uso bastante común. Lo que más usamos son los analgésicos genéricos para la alergia, antiinflamatorios, todos esos. Y y eso que estoy con lente acá venció el 2016. Ah, ¿cierto? O sea, eso es lo que alcanza a ver usted. Alcancé a ver eso. Pues mala cosa, ya que en sus manos el medicamento iría al tacho de los desperdicios, cuando el vencimiento en realidad dice 2019, no 2016. ¿Podrías ver dónde está la fecha de vencimiento y qué dice? No la veo. No, aquí no está. ¿O está? No alcanza a leer. Lo siento. Algo del 6 no alcanza. ¿Y cómo hacerlo? Si la normativa bajo tutela de la Subsecretaría de Salud permite letras de un tamaño de cuerpo 6, no impone colores vistosos o contrastes, ni obliga hasta ahora el uso de sistema braille. Es decir, está lejana a las necesidades de las personas con problemas de visión. Que no han sido incorporados en las políticas de salud pública, que no han sido considerados por el ISP u otras instituciones que deben incorporar de alguna manera como el contraste, los principios como de los contrastes, blanco-negro, amarillo-azul, o sea, contrastes que le permitan a la persona poder tener mejor percepción de lo que estamos observando.
Mientras eso no ocurra, instancias como el Centro de Baja Visión continuarán trabajando en el apoyo a personas con dificultades visuales. Bueno, estas lupas tienen iluminación LED. Esta aumenta 2,5 veces el tamaño y aquí tenemos una que aumenta 14 veces. También hay magnificadores portátiles y esto es mucho más útil cuando uno necesita leer, por ejemplo, el caso que planteas tú, las indicaciones de un medicamento. Pero así y todo, sigue habiendo casos como el de esta mujer, quien padece una alta miopía y se ha tratado con excelentes resultados en el centro. Con el magnificador, perfecto, pude llegar a leer libros con letras bastante diminutas. No obstante, igual choca severamente frente a la famosa fecha de vencimiento de los medicamentos. No se puede. Hay 9 comprimidos y debajo hay otra cosa más chica. No la alcanzo a vislumbrar yo, ¿no? Cuesta. Esto sin contar otras dificultades, puesto que, según especialistas, desde el lenguaje cultural uno esperaría que dijera fecha de vencimiento. Sin embargo, acá dice EXP, o sea, expiración. Solo que está como al revés. Expiramiento del 11 y el 2019. Se ve mejor al revés. Sí. O sea, fantástico. La tipografía es minúscula y los números se ven mejor al revés, igual que la sigla de expiración. No, entonces no sería expiración lo que dice. ¿Y qué sería? Creo. ¡Ay! Noicaripse. Eso sería al revés, expiración. Creo. Es lo que uno estaría leyendo donde se ve mejor. La verdad sí. Detalles a considerar, pues el auxilio de un medicamento puede convertirse en un grave problema por el simple hecho de no alcanzar a distinguir su fecha de vencimiento. ¿Cuánto sabe Facebook de tu vida, de su vida? Es una pregunta que vale la pena en estos momentos hacerla, ¿no? Cuando escribimos, subimos una opinión, una imagen en la intimidad de nuestra habitación. Bueno, por ejemplo, por eso es que acabamos de hacer que quedara al descubierto en la ventana mundial de Internet. ¿Eso tenemos conciencia o no siempre? Una investigación de la BBC, del periodista Dorothy McIntyre, deja al descubierto cómo operan estas empresas para hacerse de esa información y luego usarla para justamente incidir en una campaña publicitaria. Todo esto tiene que ver, o en una elección presidencial, con la crisis que hubo la semana pasada de Facebook. Bueno, ¿es posible detener estas filtraciones? Veamos este reportaje. Esta noche en Panorama, investigamos a una de las compañías más populares del planeta. Creo que los usuarios de Facebook son como los adictos a las drogas en muchos sentidos. Facebook sabe más sobre nosotros que cualquier organización en la historia. Hace una fortuna de publicidad usando nuestra información personal. Da miedo, solo somos códigos de barras. Y los políticos usan nuestra información para afectarnos también. Compramos espacio de medios en Facebook como nadie en la política lo había hecho. Si influyen las elecciones, ¿es momento de controlar Facebook? Facebook es un medio que cada vez es más visto como el medio más valioso para invertir en una campaña durante las elecciones, pero no está regulado. 32 millones de personas en el Reino Unido comparten su vida en Facebook. Tarak McIntyre, reportero. Tal vez tengas una alta configuración de seguridad, pero cualquier cosa que compartas con tus amigos se puede hacer público, si no tienen una configuración de alta privacidad. Quiero saber qué tan privada es tu configuración, realmente. Sí. ¿Y cuánto puedo saber de tu vida? Sí, adoro todo lo que sea de gatos. ¿Todos pueden ver eso? Sí. No puede ser. Facebook dice que le ayuda a la gente a tener el control de su privacidad. Bueno, creo que ahora tendré que cambiar mi configuración. Pero nuestra prueba muestra cómo la información y las fotografías pueden volverse públicas. Básicamente vemos armas. ¿Pero eso puede verse? Sí, puede verse, sí. Wow. Aunque lo apoyo, yo no quiero que sea público. Sí. ¿Son páginas a las que les has dado me gusta? Sí. ¿Metallica? Sí. Me sorprende que cualquiera pueda llegar a este nivel, a esa información. Creo que mis amigos no estarían muy felices. La prueba de privacidad de Facebook. ¿Qué
opinas en general? En general creo que estoy preocupada porque creo que mis fotos son privadas y entonces pensaba que solo eran las fotos de perfil las que eran públicas. Y suponía que la gente no tenía acceso. Así que, ¿sí? Pero no fueron demasiadas. No eran, pero bueno, son demasiadas para mí. Hoy casi 2.000 millones de personas usan el proyecto universitario de Mark Zuckerberg. Facebook es donde muchos de nosotros compartimos los momentos importantes de nuestra vida. Ha transformado el modo en que el mundo se conecta. Nuestro desarrollo está guiado por la idea de que cada año la cantidad de personas que entra y comparte y se expresa aumenta. Así, La libertad del Internet ha ayudado a que Facebook crezca tan rápido. Pero después de años de libre expresión, ahora las compañías de redes sociales empiezan a enfrentarse a muchas críticas y a rendir cuentas por el material de sus páginas. Con todo respeto, he tenido... Siempre empieza sus respuestas con todo respeto, pero es una pregunta simple. ¿Acaso no se avergüenza de todas las cosas que ha visto hoy? No creo que sea una simple pregunta decir, ¿no se avergüenza? Me siento muy responsable, igual que mis colegas, de la seguridad de 1.9 mil millones de personas que usan el servicio, y estoy orgulloso del trabajo que hacemos. ¿Orgulloso del trabajo? No creo que Facebook deba de ser responsable por todos los idiotas en el Internet. Pero necesitamos acuerdos, necesitamos normas que reflejen lo que pensamos y nuestros valores. Y ahora no tenemos ninguna clase de marco que establezca eso. Facebook es el gigante de las redes sociales. Esa escala y ese poder lo hace diferente de cualquier otra compañía en Internet. Tiene información personal sobre cada aspecto de nuestras vidas. Ha usado esa información para crear la máquina de publicidad dirigida más grande en la historia. Y a la industria de la publicidad le encanta. La publicidad dirigida que puedes hacer en Facebook es impresionante. A veces estoy en un sitio de ciclistas competitivos y estoy viendo unas ruedas o algo así, e Internet me persigue a todas partes con publicidad de bicicletas. Si estoy en Facebook y veo anuncios, prefiero ver anuncios de partes de bicicleta que de zapatos de mujer, ¿no? Así que, como usuario, me gusta porque ahora me muestran anuncios de cosas que me interesan. Da miedo, solo somos códigos de barras. Es un modelo de negocios brillante que convirtió a Facebook en una compañía de 400.000 millones de dólares. Los usuarios producimos contenido gratis para Facebook, mientras que los publicistas hacen fila para vender sus productos. Es una empresa de medios de financiación colectiva. El contenido proviene del usuario y todo el público son usuarios y los anunciantes pueden entrar ahí en medio. El mundo ama Facebook, pero tiene un lado oscuro, el algoritmo que registra cada paso de nuestras vidas. Se dice que Facebook tiene más información de nosotros que cualquier gobierno o empresa en la historia de la humanidad. Y los detalles abarcan todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Esa es la empresa que Mark construyó. Al final, Facebook es la compañía que produce millones con toda esta información. Tiene mucho poder y eso conlleva mucha responsabilidad y no creo que Facebook reconozca eso. La forma como funcionan los algoritmos de Facebook es uno de sus secretos mejor guardados. Pero un antiguo colaborador ha accedido a hablar conmigo. Navego entre las islas de San Juan en el estado de Washington, hacia el noroeste de Estados Unidos. Canadá está a unos kilómetros hacia allá. Silicon Valley a 1.500 para allá.
Antonio García Martínez ayudó a construir la máquina de publicidad de Facebook. Ahora tiene un estilo de vida muy diferente. Dejó la compañía tras una diferencia de opinión. Es como ser inducido a un culto. Hay un rito de iniciación en el que el grupo de ellos trata de inculcar los valores de Facebook y el modo de actuar en Facebook. Lo más parecido es un bautizo de la Iglesia Católica o tal vez como la Iglesia Evangélica, donde dejas atrás todo este sórdido pasado y adoptas esta nueva vida. Si es un culto, todo culto debe tener un líder. ¿Quién es el líder? Sí, bueno, Mark Zuckerberg es el profeta de la religión. Básicamente está a cargo. Definitivamente es Jesús en la iglesia. Antonio sabe cómo funciona la máquina de publicidad más poderosa del mundo. Así es como se paga el Internet. Cuando entras a cualquier página de Internet o a cada aplicación que descargas, en ese momento, literalmente, en décimas de milisegundos, sale una señal que dice, apareció esta persona. Entonces viene la magia. Inmediatamente Facebook reúne todo lo que sabe de ti y lo combina con información de tu vida, tu edad, tu dirección, tu banco, tus compras con tarjeta, tus vacaciones. Todo lo que les ayuda a los anunciantes a llegar a ti. Sucede miles de millones de veces al día por todo el Internet. ¿Y cuánto tarda ese proceso? Literalmente la mitad del tiempo que te toma pestañear. Así de rápido. Facebook dice que cumple con todas las reglas que aplican. Pero los críticos dicen que esas reglas no fueron diseñadas para una compañía del alcance y la complejidad de Facebook. Facebook le ha dado un gran valor a la vida de muchas personas, pero la verdad es que no estamos hablando de si Mark Zuckerberg es una buena persona o tiene buenas intenciones. Se trata de personas y sus derechos y responsabilidad. Veo un futuro en que estamos demasiado ligados a Facebook como ciudadanos. Tenemos miedo de irnos, de dejarlo porque tiene nuestra información, pero también veo un futuro con normas efectivas y creo que es el mejor futuro para Facebook. El problema es que los algoritmos de Facebook van más allá de la comprensión de la mayor parte de su equipo, ya no digamos de los reguladores del gobierno. ¿Sabes qué es ingenuo? Pensar que algún burócrata que nunca ha tenido un blog pudiera entender o tratar de regular el algoritmo que mueve a un cuarto de Internet del mundo. Eso nunca va a pasar hablando de forma realista. Saber lo que Facebook hace con nuestra información personal es mucho más importante que nunca. Porque ya no solo los anunciantes usan nuestros datos. Los políticos también los utilizan. Por ejemplo, el grupo británico de ultraderecha Britain First le confesó a Panorama que ha pagado a Facebook para que promoviera sus videos. Y funciona. Britain First tiene ahora 1.6 millones de seguidores en Facebook. El pueblo británico habló y la respuesta es salimos. Pero las votaciones sobre el Brexit del verano pasado revelaron el verdadero poder de Facebook. Creo que Facebook cambió el juego para la campaña. No hay ninguna duda al respecto. Ambos bandos del referendo utilizaron Facebook para apelar a nosotros individualmente. Puedes decirle a Facebook, quiero asegurarme de que pueda dirigirme a un pescador. En ciertas partes de aquí, del Reino Unido, que ve específicamente en Facebook, que si votas para salir, tú podrás cambiar la forma en que se establecen las normas de la industria pesquera. Ahora, puedo hacer exactamente lo mismo para la gente que vive en Midlands
y que está sufriendo porque cerraron las fábricas. Así que puedo enviar un mensaje específico a través de Facebook a ellos, del cual nadie se enterará. Puedes dirigir individualmente el mensaje que quieras a través de Facebook. El referendo mostró cuánto ha cambiado Facebook. Pensamos que Facebook se trata de conectar con la familia y los amigos, pero poco a poco se ha convertido en un importante actor político. La campaña presidencial de Donald Trump la aprovechó al máximo. Compramos espacio de medios en Facebook como nadie en la política lo había hecho. ¿Cuánto dinero gastaron en Facebook? ¿Me puedes decir? Es un número que no hemos publicado. Si dijera 70 millones de la campaña oficial, ¿estaría cerca? ¿Más o menos? Yo diría que está muy cerca, sí. Busco el apoyo de los mayores partidarios de mi padre lo más pronto posible. No queda mucho tiempo, así que entren para ganar. Al usar la información personal de la gente, Facebook ayudó a las campañas a llegar a los votantes más efectivamente que nunca. Se toma nombre, dirección, el teléfono, correo electrónico y se toma la información, se pone en un archivo, se envía a Facebook. Luego Facebook los empareja con el perfil del usuario. Y si estás en Facebook y tienes ahí vivo en tal dirección, puedo encontrarte. Y al encontrarte, te pongo en algo llamado audiencia. Y una audiencia es en esencia una lista de usuarios a la que me puedo dirigir. ¿Facebook fue decisivo? Así es. Facebook dice que quiere ser la empresa más abierta y transparente. Pero no quiso decirnos cuánto dinero aceptó de los republicanos y los demócratas, citando la confidencialidad del cliente. Se estima que la elección le dio a Facebook al menos $250 millones. Y ahí está, es el cuartel general de Facebook en Washington. Millones y millones de dólares de campaña se gastaron ahí. La empresa dedicó equipos enteros a ayudar a los partidos a llegar a los votantes, a tan solo 3 cuadras de la Casa Blanca. Poco sabíamos que Facebook estaba tan involucrado en la política. Incluso envía a su propia gente a trabajar en las campañas. Ambos bandos tienen un equipo de Facebook. Había gente con nosotros en la campaña, trabajando día y noche. Teníamos un equipo al que llamábamos cuando teníamos problemas o nos atorábamos con una herramienta o producto o con una idea que queríamos tratar de hacerla en Facebook y nos ayudaban a crear una solución. Llevamos preguntándole esto a Facebook semanas. En términos de las elecciones presidenciales, ¿había personal de Facebook trabajando directamente con las respectivas campañas? Ningún empleado de Facebook trabajó directamente para una campaña. No con ellos. Una de las cosas para las que definitivamente estamos es para ayudar a las personas a usar los productos de Facebook. Tenemos personas aquí cuyo papel es ayudar a los políticos y a los gobiernos a hacer buen uso de Facebook. Y no solo es para las campañas. Pero ¿cuántas personas tenían trabajando efectivamente con estas campañas? No puedo darte el número exacto de cuántas personas trabajaron en las campañas, pero puedo decirte que era de acuerdo con la demanda, era cuestión de las campañas. Entonces, de acuerdo con los ganadores tanto de Brexit como de la campaña presidencial de Estados Unidos, Facebook fue decisivo. Es importante porque los críticos dicen que Facebook no está regulado y no le rinde cuentas a nadie. Históricamente han habido reglas estrictas sobre cómo se presenta la información y las emisoras trabajan bajo un código muy estricto de términos y parcialidad, con restricciones del uso de la publicidad. Pero en algo como Facebook, es un medio que cada vez es más visto como el medio más importante y valioso para invertir en una campaña durante las elecciones. Pero no está regulado. Facebook también ha sido atacado por sus noticias falsas. Noticia de última hora. Donald Trump murió esta mañana de un ataque cardíaco. Fue la plataforma principal para esparcir noticias inventadas durante las elecciones de Estados Unidos.
Algunas eran sobre Donald Trump. La mayoría eran de Hillary Clinton. Hay docenas y docenas de noticias falsas sobre Hillary Clinton que puedes encontrar, de escándalos sexuales y múltiples asesinatos. Mark Zuckerberg ha tratado de restarle importancia a estas noticias falsas. Pensilvania ahora tiene votación en línea. Pero algunas noticias inventadas contenían información falsa sobre cuándo votar. Los demócratas dicen que Facebook se rehusó a eliminarlas. Muchas iban dirigidas específicamente a afroamericanos o hacia otras personas que tal vez eran demócratas. Hablamos con todas las grandes compañías de redes sociales y de tecnología. Ninguna de ellas estaba dispuesta a eliminarlas así nada más. ¿Incluyendo Facebook? Ninguna lo estaba, sí, ninguna. ¿Por qué no simplemente las bajaron cuando se los pidieron? Según yo, las eliminaron totalmente cuando nos dijeron de esas publicaciones. Las quitamos. Bueno, y nosotros... Puedo mostrarte una cosa. Lo saqué de internet, de una página de Facebook el otro día. Así que siguen ahí. La cuestión con la plataforma es que dependemos de las personas que nos avisan sobre el contenido que no debe estar en Facebook, en particular esta clase de material. Y por lo tanto, cuando las personas nos avisan, actuamos. Por lo que sé, nosotros quitamos las publicaciones cuando nos notificó la campaña de Clinton. Facebook dice que ayudó a 2 millones de personas a registrarse para votar en las elecciones de Estados Unidos y ha lanzado una serie de iniciativas para combatir las noticias falsas. Esto incluye suspender cuentas falsas y trabajar con verificadores para resaltar lo que Facebook llama noticias disputadas. Pero ¿por qué no simplemente las elimina? Facebook dice que no prohíbe las noticias falsas porque no quiere censurar el Internet. Pero hay otra razón por la que tal vez no quiera deshacerse de las noticias falsas. Estas noticias inventadas aumentan las ganancias de la empresa. La clave de la rentabilidad de Facebook es el enganche. Entre más tiempo pase la gente conectada, más dinero gana de publicidad. Y las noticias falsas sobre las elecciones mantuvieron a la gente enganchada. Zuckerberg dice que solo el 1% son noticias falsas. Eso puede ser cierto, hablando de todo el contenido del mundo. Pero la fracción de enganche que tienen esas publicaciones, cuántas personas la comentan y la comparten, es más del 1%. ¿Y eso por qué? Porque esas notas falsas funcionan, ¿sí? La noticia que dice que Hillary mató a su jefe de campaña obviamente atrae más interés que un análisis sobrio sobre el estado de las elecciones o algo así. ¿Cuánto dinero hizo Facebook con las noticias falsas? Es un asunto muy importante para nosotros, lo hablamos mucho en la compañía. Y puedo decirte que estimamos que el número de noticias falsas en Facebook es pequeño y la cantidad de dinero que hacemos es despreciable. ¿Pero qué significa despreciable? Significa que es una cantidad muy pequeña comparada con todo lo demás, el resto del contenido en Facebook. Y la verdad, si lo piensas... Ahora se evalúan en $400,000 millones. En ese contexto, ¿puedes decirme qué significa despreciable? La cantidad de ganancias de publicidad que recibimos de noticias falsas es despreciable porque la cantidad de noticias falsas es muy pequeña. ¿Puedes darme algún número? Tomamos las noticias falsas muy en serio. Estimamos que la cantidad es muy pequeña y la cantidad de dinero que hacemos es despreciable. Sí, queremos reducirla a cero. Eso lo entiendo, pero ¿cuánto es en dólares y centavos? Nosotros lo tomamos muy en serio. Pensamos que es una cantidad muy pequeña del contenido de Facebook. ¿Pero no puedes darme un número? Tomamos el asunto muy en serio, pero lo que es muy claro es que estimamos que es una cantidad muy pequeña y la cantidad de dinero que hacemos es despreciable. Y estamos decididos a hacer lo que sea, humanamente y tecnológicamente, para reducirlas a cero. El Parlamento inglés realizará una investigación sobre las noticias falsas después de las elecciones generales.
El análisis hecho sobre cómo se esparcen las noticias falsas ha mostrado que Facebook es la plataforma principal donde se comparten estas noticias. Así que no solo vemos a Facebook, pero será una parte importante de la investigación. Creo que hay una obligación por parte de las compañías en reconocer que hay un problema, que tienen la obligación de hacer algo al respecto. Pero si se niegan, buscaremos hacer recomendaciones sobre qué hacer para imponer un régimen que produzca una obligación legal para que esas compañías combatan esas noticias y otro tipo de materiales ilícitos. No solo son noticias falsas. Hola, Katy. ¿Podemos ser amigos en Facebook? Ahora la presión aumenta para que Facebook acepte la responsabilidad por todo el material en su página. Los críticos dicen que la compañía tarda mucho tiempo en eliminar el contenido cuando se publica material ofensivo o dañino. Ahora mismo, abogados que representan niños que han sido víctimas de bullying preparan una acción colectiva. Facebook usa la misma excusa que la mayoría de los gigantes en las redes. Dicen, no todo se puede monitorear. Hay demasiadas cosas. Pero si se enfrentan con una amenaza real, sorprende lo que pueden hacer. Y lo rápido. Se trata de actuar a tiempo. El clásico ejemplo fue la fotografía de 1972 de la niña desnuda huyendo de la bomba de napalm en Vietnam. No pudo detectarla su algoritmo y la bajaron hasta que alguien se los notificó. Y por alguna razón no pueden reaccionar con la misma velocidad si una foto de un niño desnudo se publica como venganza, por ejemplo, de la escuela o quizá una broma. Una queja común es que Facebook tarda mucho tiempo para eliminar material después de una queja. ¿Por qué pasa esto? Tomamos la responsabilidad muy en serio en esta área y nuestro objetivo es atender rápidamente los reportes. Recientemente nos comprometimos con otras compañías en relación con el discurso de odio a tratar de revisar todos los reportes en 24 horas. Y revisamos los reportes sin importar su naturaleza dentro de 48 horas. Después de una serie de controversias, la semana pasada Facebook anunció planes para contratar 3,000 personas más para revisar contenidos. Los críticos dicen que Facebook tiene una ventaja comercial injusta. Es una compañía de medios que no revisa la mayoría de lo que publica. Es una compañía de publicidad que ningún regulador entiende completamente. Y es una herramienta política que parece imposible de regular. No tienen competidores, ni siquiera sabemos en qué mercado deberían regularse. Todos están bailando alrededor de este elefante de 10 toneladas que es Facebook y nadie sabe quién es responsable. Poco a poco sabemos lo que hace Facebook con nuestra información. Saben muchos detalles de ti y luego lo juntan y aprenden mucho sobre tu vida. ¿Qué clase de persona eres? Y eso es muy raro. Bueno, creo que entiendo tu personalidad, tus intereses, tu trabajo, tu música. Sí. Creo que debería poner más atención a los comentarios, en dónde dejo comentarios. En especial si es un tema controvertido. Brexit, por ejemplo, no sé, Trump. Los legisladores alrededor del mundo parecen decididos a reforzar las reglas de Facebook. Tienen que aceptar que, como dueños y creadores de una plataforma, tienen una obligación social hacia la forma en que se usa. Si su tecnología se usa para esparcir mensajes de odio, para esparcir mentiras, para afectar elecciones, tienen una obligación social de actuar en contra. Y eso pueden ser malas noticias para la compañía que hizo Mark. Si Zuckerberg se preocupa por algo, es porque el gobierno imponga ese nivel de control sobre los mensajes y el control editorial. Eso es lo que le preocupa en realidad.
1/4 de la población mundial está inscrito en Facebook. Esa simple red social ha crecido a una velocidad impresionante. ¿Es hora de que los legisladores y reguladores se pongan al día? Durante la misa de Domingo de Ramos, el Papa Francisco lanzó un mensaje a los jóvenes del mundo para que se resistan ante quienes quieren hacerlos callar con motivo del Día de la Juventud. El mensaje tuvo lugar justamente el día después de las masivas movilizaciones contra las armas que fueron convocadas por estudiantes y congregaron a cientos de miles de personas en los Estados Unidos. Mientras recordaba la entrada de Jesús en Jerusalén, criticó a quienes calumnian para manipular la realidad y silenciar a las voces disonantes. La homilía del pontífice se produjo después de la procesión en la Plaza San Pedro, donde, como es tradición, bendijo las ramas de olivo con la que los fieles participaron del rito que da inicio a la Semana Santa. Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Ahí está, el Papa pidiéndole a los jóvenes que no se queden en silencio. Y nosotros los dejamos invitados a la programación de Televisión Nacional. Luego del tiempo, dime quién fue. Muy buenas noches y gracias por venir.